Bueno, ante todo quiero agradecer al candidato por estar aquí. Sabemos que estos últimos días de campaña son frenéticos, que hay mucho por hacer, pero también es importante dedicarle un poquito de tiempo al deporte, que si bien no es un tema en la agenda nacional de primero en las preocupaciones del panameño, es un aspecto de la sociedad que nos deja formar mejores individuos y al final ese es el camino que queremos para el país. Formar mejores individuos que a la larga nos den ellos mismos por su trabajo un mejor país. Gracias a todos los que vinieron hoy, a los atletas, a los dirigentes. Sabemos que su trabajo, sobre todo en la dirigencia, es voluntario, no es fácil lo que hacemos y pues eso lo reconocemos hoy aquí. Vamos a darle un pantallazo primero de qué es el Comité Olímpico de Panamá. El Comité Olímpico es una asociación civil sin fines de lucro, no gubernamental, compuesta hoy día por 41 federaciones deportivas afiliadas. 41 deportes nos componen. 34 de estos deportes son deportes que participan en el programa de los Juegos Olímpicos de Tokio y 7 otros deportes son deportes que participan en los diferentes Juegos regionales a los que Panamá va. O sea, en total 41 deportes afiliados. Al final, en Pandeporte creo que hay unos 50 y tantos deportes registrados. No todos están afiliados al Comité Olímpico porque a lo mejor no tienen participación en los Juegos. El Comité Olímpico de Panamá, desde sus inicios, desde el 2014 aprobamos nuestro primer plan estratégico hasta el 2016 y en el 2017, en el segundo periodo de gestión, aprobamos un segundo plan estratégico con 5 ejes: operativo, normativo, financiero, comercial y educativo. Hoy vamos a ver un poquito de qué ha sido la parte operativa y la parte educativa. Bien rápido el pantallazo. En la parte operativa, Panamá ha registrado serios avances en cómo nos representan nuestros atletas en los diferentes Juegos. En los Juegos Olímpicos de Río obtuvimos todas estas distinciones. Un diploma olímpico, solo 5 han habido para el país. El diploma olímpico se les da a los atletas que entran dentro de los primeros 8 que llegan a esa final. La segunda delegación más grande de la historia, pero la más grande en términos de deportes individuales, de individuos. La mayor participación de mujeres, 6 mujeres versus 4 hombres. Y la primera participación en gimnasia, en boxeo femenino y en el deporte de la maratón. Entonces, varios hitos se cumplieron en Río. En Buenos Aires, 2018, los Juegos Olímpicos de la Juventud, el deporte ecuestre nos dio la primera medalla en unos Juegos Olímpicos de la Juventud a Panamá. Igualmente con presentaciones muy buenas de las diferentes delegaciones y especialmente lo ponemos ahí a Ronier Martínez en levantamiento de pesas, que tuvo la medalla en la mano. Tuvo la medalla en la mano, la verdad, y eso hubiera sido pues un gran logro. Igual obtuvo un 5.º lugar muy merecido en unos Juegos Olímpicos de la Juventud donde es más difícil llegar que a los Juegos Olímpicos mismos, porque son muchos menos atletas los que pueden acceder. Seguimos. En Barranquilla, 2018, la antesala a nuestros Juegos del 2022, Panamá obtuvo los mejores resultados en los últimos 20 años y creo que es el tercer o cuarto mejor resultado en la historia del país. O sea, vamos creciendo, no al paso que nos gustaría, pero vamos creciendo, todavía falta mucho por hacer. Managua, 2017, Juegos Centroamericanos, menos atletas, menos deportes convocados, 12 medallas más que en los Juegos anteriores. O sea, el país va creciendo, pero necesitamos más. En nuestra línea educativa, el Comité Olímpico a través de diferentes programas, ha involucrado a más de 7.500 estudiantes de escuelas primarias y secundarias, públicas y privadas del país, a través del programa de educación olímpica, que es un programa de educarlos en los valores que da el deporte y en que conozcan del olimpismo panameño. Se aprovechan las dos cosas, siempre nos acompaña un atleta. Ahí yo creo que han visto las fotos de Irving dando los seminarios, ahí se ve apenitas en la... Igualmente hemos capacitado a más de 175 dirigentes en administración deportiva, en gestión deportiva, en derecho deportivo y en diferentes áreas que son
de beneficio al final para las organizaciones deportivas, tener mejores dirigentes para Panamá. Más de 150 entrenadores han pasado por formaciones técnicas en diferentes disciplinas. Ahí puedo nombrar a ecuestre, a surf, a taekwondo, a gimnasia, muchas otras disciplinas, triatlón, tiro con arco. Hemos hecho un trabajo de ir educando a los entrenadores también que trabajan con nuestros atletas. Nuestros próximos compromisos, ¿qué viene para Panamá? Al 2020, a los Juegos de Tokio, estos son los próximos compromisos que todavía nos quedan. Rosario ya pasó, queda Lima, los Juegos Panamericanos, uno de los juegos más importantes para nosotros como país. Ya tenemos cerca de 62 atletas clasificados, esa cuenta va aumentando todavía. Es una de las delegaciones más grandes que hemos tenido para unos Juegos Panamericanos. Siguen los Juegos Mundiales de Playa, Juegos Bolivarianos de Playa, Juegos Bolivarianos de la Juventud, Tokio, continúa Carolina, y después de Tokio, la siguiente, y después de Tokio también, todo está plasmado. Para el siguiente gobierno, la mesa está servida. Todos los compromisos que tiene el Comité Olímpico están ya plasmados, y todos los compromisos de nuestros atletas, sobre todo en el deporte individual. Entonces, ¿qué nos queda? Pues planificar mejor. ¿Qué vamos a hacer en estos 5 años? Tener una idea clara de hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar allá. Y sobre todo, que dentro de ese camino están los Juegos de Panamá 2022, de los que somos sede y donde queremos hacer, no solo que nos sirvan para hacer infraestructura, sino que nos sirvan para cambiar la manera como hacemos deporte. Ese fue el propósito número 1 de buscar esos juegos en el inicio. Entonces, queremos que eso se cumpla, cambiar la manera como Panamá hace deporte. Voy a terminar aquí y les voy a pasar el micrófono a la licenciada Marillón, que es nuestra asesora legal y asesora de gestión del Comité Olímpico, que les va a hacer la presentación del diagnóstico y las recomendaciones del Comité Olímpico brevemente para que ustedes estén bien informados. Muchas gracias, presidente. Bueno, muy buenos días a todos y la verdad muchísimas gracias por su presencia para el Comité Olímpico. Como bien comentó el presidente, es realmente importante la oportunidad de conversar de uno a uno con cada uno de los candidatos presidentes, porque ciertamente la estructura gubernamental es parte fundamental para el desarrollo del deporte de alto rendimiento y en general para el desarrollo de políticas deportivas en pro, pues, de nuestra ciudadanía. Básicamente, este proyecto de gobernanza, me muevo un poco para acá, aquí estamos bien, a ver, ahí, bien. Bueno, básicamente nosotros iniciamos en el año 2016 el primer proyecto de gobernanza del Comité Olímpico de Panamá, que contemplaba una serie de acciones estratégicas que nos permitieron, bueno, lograr algunos hitos importantes. Sin embargo, para este segundo cuatrenio, el cuatrenio 2017-2020, iniciamos la segunda fase de este proyecto de gobernanza, que consiste básicamente un poco en lo que vamos a ver aquí. Este estudio es financiado por el Comité Olímpico Internacional a través de Solidaridad Olímpica. La muestra representativa fueron 34 de las 41 federaciones nacionales, 85.2% que representa 28 de las 34 federaciones que pertenecen al programa de los Juegos Olímpicos, y federaciones que no pertenecen al programa de los Juegos Olímpicos tuvimos el 71.4%, que eso representa 5 de las 7 federaciones nacionales. Este es un estudio que abarca muchas otras cosas aparte de las que vamos a presentar. Sin embargo, pues para efectos de esta presentación hemos hecho un extracto de 4 áreas que consideramos son las más relevantes y las que ciertamente más conclusiones de resaltar tiene. En primera instancia, en términos de infraestructura deportiva, 88% de esas 34 federaciones encuestadas no tienen una instalación deportiva en las cuales sus seleccionados nacionales puedan entrenar de manera normal y regular.
el 97% manifestó que no cuenta con el equipamiento. ¿Eso qué quiere decir? Es que no hay guantes, es que no hay zapatillas, es que no hay la tabla de surf, es que no hay todos los implementos que son necesarios y esenciales al final del camino para poder desarrollar. No tengo pistola, no tengo arma, no tengo, en fin, todos los implementos deportivos. Y el 83%, y esta particularmente es realmente muy preocupante, el 83%, no que las otras no lo sean, pero esta nos parece puntualmente realmente importante, el 83% manifestó que no tiene al menos una instalación deportiva pública que cumpla con las reglamentaciones de la Federación Internacional. Cuando nosotros salimos a competir, no competimos en otra cosa que en las condiciones que el resto de los países tienen. ¿Eso qué quiere decir? Las medidas internacionales vienen dadas ya por la Federación Internacional. Entonces, si nosotros no contamos con las mismas medidas para recrear y preparar a nuestros atletas, muy complicado es que cuando lleguen a estos escenarios puedan tener los performances que todos estamos esperando. En este sentido, hay dos propuestas fundamentales. La primera, obviamente, la creación de un Plan Nacional de Infraestructura que priorice las carencias y necesidades. ¿Esto qué quiere decir? En este momento nosotros tenemos casi el 75% de nuestras infraestructuras públicas centradas en 3 provincias en todo el país. Es así muy difícil, obviamente, poder gestionar un desarrollo a nivel de todo el país y conseguir a nuestros mejores atletas cuando solamente tenemos la oportunidad de brindarle lo poco que tenemos en ciertas áreas. Y lo segundo, obviamente, un programa de dotación de implementos deportivos basado en necesidades. Para poder hacer esto, básicamente, y esto no es nada que se ha inventado ni mucho menos, se necesita obviamente planificar en 2 fases. Primero hacer el análisis, ya más o menos lo tenemos adelantado, sabemos cuáles son las realidades, para después entonces saber a dónde deben llegar y cuáles son los implementos en los que debemos tener mucha más incidencia. Otra cosa muy importante, el tema de formación de profesionales de ciencia del deporte. Los atletas definitivamente tienen que prepararse, pero para poder prepararse adecuadamente requieren de una serie de personas alrededor de ellos. Estas personas se llaman profesionales de ciencias del deporte. Desde los gestores deportivos, los psicólogos deportivos, el fisioterapeuta, en fin, toda la gente que está alrededor de ellos para poder que logren ese objetivo. Lastimosamente, exceptuando las formaciones que el Comité Olímpico ha venido haciendo en los últimos 5 años, no existen otras formaciones en nuestro país, ¿okay? No existe una sola escuela superior de formación de profesionales de ciencias de deporte que esté enfocado al deporte de alto rendimiento. Tenemos 2 escuelas de educación física, la de la Universidad de Panamá y la de una escuela privada, una universidad privada. Sin embargo, la formación que se da no es de formación para deportistas o para personas de ciencias del deporte de alto rendimiento, es más que todo desde el punto de vista pedagógico, lo que es magisterio correcto. El 83% de las federaciones nacionales no tienen un seleccionador nacional titular. Muy complejo es que usted pueda preparar una selección nacional si no existe un seleccionador nacional encargado de poder hacer los escauteos, de poder hacer los planes de entrenamiento, etcétera, etcétera. Y no existen condiciones que estimulen la investigación científica en el deporte, y eso es relevante. Sin tener realmente investigaciones científicas es muy difícil saber, por ejemplo, todos siempre decimos, oye, pero es que aquí todos tenemos muy buen biotipo y en Panamá tenemos muy buena gente para correr y etcétera, y etcétera. Pues eso hay que probarlo científicamente, a ver cuáles áreas son realmente las que debemos desarrollar, en dónde debemos enfocar el desarrollo, si en las comarcas debemos desarrollarlo en temas de resistencia o si en Colón lo debemos desarrollar en temas de velocidad, etcétera. Y para esto, la propuesta del comité es crear un Centro Nacional de Formación de Profesionales de Ciencias del Deporte que nos va a permitir 3 cosas puntuales. La primera, el desarrollo de itinerarios formativos para la profesionalización del deporte. Si usted tiene profesionales gestionando deporte, inevitablemente su deporte va a ser mucho más profesional, por ende va a tener muchos mejores resultados. Mejorar la preparación de nuestros atletas de alto rendimiento y sus itinerarios formativos profesionales, y esto es básicamente la dualidad. Muchos conocemos los sistemas norteamericanos de estudiantes atletas, esto es lo que estamos proponiendo. Después del deporte tiene que haber una vida para nuestros atletas, pero si no nos encargamos de educarlos y de formarlos va a ser muy difícil que lo podamos reinsertar.
Y lo tercero, obviamente y mucho más importante también, incrementar los niveles de práctica de actividad física y deportiva en la población. Por todos es probablemente conocido que más o menos el 60% de la población nacional sufre de obesidad. Entonces realmente tenemos un problema grave en términos de salud. En términos de gobernanza, no tenemos normativas ni regulaciones que nos permitan dar consistencia a la gobernanza deportiva del país. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos códigos de buen gobierno para todas las organizaciones que forman parte del sistema deportivo. ¿Cuáles son los principios de transparencia? ¿Cómo debemos rendir nuestras cuentas? ¿Cómo tenemos que solicitar nuestros aportes? Etcétera. No existe un modelo de gestión de infraestructura de las infraestructuras deportivas públicas, es decir, no sabemos cómo debemos hacer los mantenimientos ni cuáles son las cosas que se necesitan, en qué debemos priorizar, por qué debemos priorizar. No existe realmente un modelo de gestión. Lo que tenemos hoy en día, ponemos el presupuesto, tanto dinero, cómo se gestiona y por qué se debe gestionar, no está. Y otra cosa muy importante que encontramos, el 85% de las federaciones nacionales no cuentan con una planificación estratégica. Ciertamente que trae eso como consecuencia improvisación, pero es muy difícil exigir que tengamos planificación estratégica cuando no existe un centro de formación, cuando no hay gestores, cuando no existen los presupuestos para poder contratar a los profesionales que se encarguen de hacer esto. Y en este sentido, las dos propuestas son establecer un modelo de gestión de estas infraestructuras y segundo, desarrollar normativas y regulaciones que permitan dar consistencia a la gobernanza del deporte del país. Básicamente esto se hace y otros países así lo han hecho con la creación de códigos de buen gobierno que son de estricto cumplimiento para poder acceder a subvenciones administrativas. Y esta es la última ya, la que viene. Y esta es la última y probablemente también la más importante. Financiamiento público del deporte. Actualmente no existe un modelo de financiamiento público al deporte de alto rendimiento que sea estable y sostenible. El 82% de nuestras federaciones nacionales no tienen personal remunerado, voluntario. Y de ese 18% que sí lo tiene, el personal que cuentan, exceptuando una sola federación nacional, no es experto. Y en este sentido, la siguiente por favor, y en este sentido, pues obviamente, y es lo que ha probado traer éxito en la mayoría de los países que han logrado desarrollar sistemas deportivos de alto rendimiento eficientes, es necesario que se establezca un modelo de gestión que permita financiación pública del deporte, pero que sea sostenible y que sea estable. ¿Eso qué quiere decir? Que las organizaciones deportivas, por mucho o poco que sea, que las organizaciones deportivas sepan con cuánto dinero anualmente pueden contar. Eso permite planificar, eso permite sembrar la semilla que a la postre podrá duplicarse probablemente con los propios esfuerzos de autogestión de la federación. Y por último, obviamente, desarrollar normativas que establezcan con precisión tanto las responsabilidades y obligaciones tanto del gobierno como de las federaciones nacionales. ¿Esto qué quiere decir? En términos de rendición de cuentas, en términos de criterios objetivos a los cuales todas las federaciones nacionales tengan claros al momento de hacer sus solicitudes cuáles son las cosas con las que debe cumplir y que no quede al criterio o a la subjetividad de los funcionarios de turno el otorgamiento o no de esos recursos para el deporte. Finalmente, todos queremos podio, como dice aquí, todos queremos ver a nuestros atletas en lo más alto, todos somos felices y todos estamos muy contentos cuando logramos esas hazañas, porque digo logramos porque al final cada uno de nuestros atletas es el reflejo de nuestro sistema deportivo, es un todo. Pero para poder lograr eso hay que planificar, hay que organizar, hay que desarrollar esa planificación, tenemos que implementarla e invertir, tenemos que trabajar todos juntos como un país, un equipo, entendiendo que cada uno tiene sus propias competencias y finalmente volver a empezar todo de nuevo, monitorear, evaluar y controlar. Es un ciclo que no termina si queremos que el deporte de nuestro país tenga los resultados y los éxitos que estoy segura que todos los que estamos aquí pues deseamos. Muchísimas gracias. Bueno, al finalizar esta presentación, llamamos al candidato Rómulo Rux y al señor Camilo Amado a que pasen al frente a sentarse.
Podemos sentarnos ya si quiere, Camilo. Bueno, gracias por esta oportunidad. Espacio para que, por favor, no, sí, yo voy a ser breve. Yo creo que es más importante que ustedes tengan la oportunidad de hacer comentarios y preguntas. Lo primero que quiero, acá, tienes que poner una crucecita aquí en el piso para... Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que el deporte en general en Panamá ha sido abandonado a través de los años, de que el deporte no ha sido prioridad de los gobiernos y de que el gobierno ha politizado el deporte a través de los años. Lo primero que hay que hacer para cumplir con cualquier iniciativa de estas que estamos viendo aquí es sacar la política del deporte. Yo he planteado que sea prohibido, que sea ilegal, que cualquier miembro del gobierno o cualquier persona que tenga un puesto, que haya sido electo popularmente, forme parte de federaciones deportivas. Yo creo que ese es un primer paso para empezar a sanear el deporte. Lo otro es darle a Pandeportes autonomía y darle independencia. Y eso para mí no se puede lograr abajo del Ministerio de Educación. Tampoco creo que debe ser un ministerio, porque el ministerio es un ente político y Pandeportes debe ser un ente técnico. Por eso creo en la figura de una autoridad que esté y sea independiente, que sea autónoma, que tenga un presupuesto definido y que no dependa de quién sea el presidente o qué partido esté gobernando cada 5 años. Porque créanme, yo estuve en el gobierno anterior, estoy viendo lo que está pasando en este y hay decisiones que nosotros tenemos que entender que se toman desgraciadamente políticamente sin estar viendo cuál es el compromiso del país en los próximos 5, 10, 15, 20 años que nosotros debemos de planificar. Aquí no hay planificación deportiva. Aquí nosotros el presupuesto se destina muchas veces por politiquería, se reparten canchas sintéticas a nivel nacional dependiendo de quién es el diputado del área o dependiendo de quién es el líder o el activista del gobierno de turno en las diferentes áreas. Por eso reitero la necesidad y la importancia, ante todo, de sacar la política del deporte. Para mí esto es un tema personal, yo quiero que ustedes sepan, yo siempre toda mi vida he sido deportista, yo todavía voy al gimnasio todos los días, mi esposa y 2 de mis hijas van a tratar de competir en los Juegos del 2022, mi esposa ha ido a 4 Juegos Centroamericanos en equitación. Para nosotros el deporte es algo personal. Y aquí estamos hablando más que todo de alto rendimiento, pero yo creo que también tenemos que saber y entender el valor que tiene el deporte para la prevención de la delincuencia, para que nuestros jóvenes caminen por el buen camino. Y con eso me refiero a las ligas de los barrios, las escuelas, y que nosotros tengamos la capacidad como gobierno y como ente deportivo de identificar talento desde que los jóvenes están chicos, cuando son niños, y darle a esos jóvenes el apoyo, becas de excelencia deportiva. Creo que todos sabemos lo que hay que hacer. Aquí lo que hace falta es la voluntad y tener el coraje de tomar decisiones difíciles que hay que tomar para echar el deporte adelante. Porque cada 5 años podemos estar hablando aquí de exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que iniciar la toma de decisiones que sí conllevan un costo político, pero yo estoy dispuesto a agarrar ese costo político si yo sé que yo voy a darle un cambio de giro al deporte nacional. Aquí tiene que haber las ganas, la voluntad de hacer las cosas diferentes y hay que aceptar que hasta ahora no se han hecho diferentes. En Pandeportes nosotros tenemos que tener personas que sean o atletas o personas que estén 100% comprometidas con el deporte. No podemos tener nombramientos políticos manejando el deporte, que al final del día tiene que ser un tema técnico. El deporte es una ciencia, ustedes lo saben, los que están aquí que son deportistas o que son atletas o que representan federaciones saben que para poder lograr objetivos de llevar atletas a juegos dentro de 10, 15, 20 años hay que empezar ahora.
Y lo que no puede haber es que cada 5 años se cambie el librito. Por eso es importante que haya continuidad. Y esa continuidad no la vamos a tener si no hay un compromiso, primero que todo del presidente de la República, y segundo, que nosotros tengamos un ente como Pandeportes que esté realmente independiente y que sea autónomo. Lo otro que hay que hacer es lograr con todos los actores a nivel nacional, como hicimos con la educación, el compromiso nacional por la educación. Nosotros tenemos que tener un compromiso nacional por el deporte y sentarnos todos en una mesa y planificar a 10, 15 y 20 años. Aquí yo no tengo que decirles a ustedes lo que pasa cada vez que hay un juego. Hay deportistas que van afuera, que van con su propia plata, que no le dan los viáticos, que no tienen cómo llegar. A mí me escriben para pedirme plata a deportistas o atletas que tienen que ir a unos juegos, que están invitados, que no tienen plata para el pasaje, padres de familia que tienen niños que van a jugar fuera de Panamá y piden una donación porque los niños no tienen cómo ir a esos juegos. Teniendo un presupuesto de 24.000 millones de dólares en este país, eso es ridículo, porque el deporte no solamente tiene el valor de hacernos sentir orgullosos cuando un deportista se pone una medalla o cuando se sube al podio, sino que tiene un valor de ser parte de lo que es una educación integral del panameño. Y creo que Camilo lo mencionó al inicio, de que se trata de que el deporte ayude a tener mejores ciudadanos. Y eso solo lo podemos lograr si nosotros tenemos una entidad que pueda planificar a largo plazo. Lo que estamos viendo aquí, a mí me gusta lo que ha planteado el comité. Por supuesto que eso habría que llevarlo a Pandeportes o al gobierno central y que haya un compromiso de verdad de tener la capacidad de lograr acuerdos nacionales para poder darle continuidad. Y no solamente se trata de los deportes más populares, por llamarlo así, no solamente es el fútbol y el béisbol. Yo recuerdo todavía cuando aquí nosotros éramos en basquetbol teníamos un equipo que Panamá era respetado por el basquetbol. Todavía recuerdo en el boxeo, aunque todavía tenemos algunos campeones, tenemos buenos boxeadores, no es lo que era antes. Y también hay deportes como el surf y deportes no tradicionales que hay que dedicarle también recursos. La equitación, ahí vi a Marisa Thompson que trajo una medalla de los Juegos juveniles. También tenemos un cupo para los panamericanos que vamos a ir. Y hay que entender que el deporte en general, por lo menos para mí, la visión mía, es que es parte integral de la educación y de tener un buen ciudadano. Para resumir, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos qué es lo que hay que hacer, y la diferencia a partir de este 1 de julio del 2019 es si la persona que quede electa para presidente de la República tiene la voluntad de tomar las decisiones difíciles, o si van a volver a nombrar a un político en Pandeportes para que esté utilizando la institución para repartir canchas sintéticas o para nombrar o para utilizarlo para sacar fondos, como vimos recientemente en uno de los escándalos de Pandeportes. Yo con eso voy a cerrar, Camilo. Yo creo que es mejor que nos sentemos a hablar de preguntas y respuestas, si te parece. Bueno, muchas gracias, señor Rómulo. A continuación pasaremos al espacio de preguntas y respuestas. Cabe destacar que debido a la restricción de tiempo hemos solicitado a los presentes que nos dieran por escrito sus preguntas y fueron seleccionadas de forma aleatoria. Así que sin más, pues pasaremos a la primera, que sería para el señor Rómulo, que dice: ¿qué propone usted para que nuestros atletas puedan prepararse y participar adecuadamente en todas nuestras competiciones? Un poco lo que dije ya en la presentación inicial, que tiene que haber planificación. Nosotros ya sabemos aquí, Camilo nos ha puesto un cronograma de los próximos juegos, los compromisos que tenemos hasta 2024, y si sabemos lo que viene, la única manera que nosotros tenemos de planificar es hacerlo de forma ordenada y de que haya continuidad. De nada sirve que nosotros estemos aquí hablando de cuáles son los juegos y los compromisos si no hay de la Presidencia de la República, de Pandeportes, el compromiso de dedicar. Ahora mismo son recursos lo que hay que dedicarle para que nosotros podamos entrenar a nuestros atletas, pero también hace falta, y ya lo hemos visto en el diagnóstico, infraestructura, hace falta entrenadores,
seleccionadores, que no lo tenemos. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque no ha habido una planificación a largo plazo, porque el deporte hasta ahora no ha sido un tema de Estado. Y Camilo dijo al inicio que no era una de las preocupaciones o de las prioridades de los panameños. Posiblemente eso sea verdad, pero sí tiene injerencia en las cosas que son prioridad, porque tiene injerencia en el tema de educación, tiene injerencia en el tema de seguridad, y esos son temas que indirectamente afectan o pueden afectar si nosotros tenemos un plan deportivo, si tenemos un compromiso. Yo vuelvo al compromiso nacional por el deporte, que ojalá tengamos la madurez política de sentarnos, firmarlos y que haya esa capacidad de darle seguimiento a ese plan por los próximos 20 años. Pasando a la pregunta número 2, señor Rómulo, si bien es cierto y existen becas, las mismas han demostrado que no son suficientes. ¿Qué mecanismos de financiamiento que nos aseguren la preparación adecuada y participación de nuestros atletas durante el ciclo propone? No son suficientes y además no se adjudican de la mejor forma tampoco. Muchas veces las becas se otorgan por favores políticos y por supuesto que tenemos que hacer dos cosas. Uno, incrementar el presupuesto de las becas y que nosotros tengamos la capacidad de identificar el talento desde mucho antes, desde que los niños están en 6º grado, saber quiénes tienen ese talento, becarlos desde ese momento y que esa beca incluya también el tema de nutrición, el tema del entrenador y que nosotros le podamos dar a esos jóvenes la oportunidad de ser algún día deportistas de alto rendimiento. Pero sí, el presupuesto para becas tiene que ser mayor, tiene que incluir diferentes deportes, no solamente los deportes más populares, y tiene que ser otorgado en base a mérito y no en base a favores políticos. Bueno, la tercera pregunta es, ¿qué mecanismo de financiación sólida y estable propone usted para asegurar la adecuada preparación de nuestros atletas y garantizar su participación en debido tiempo y en forma en las competiciones internacionales? Bueno, creo que es un poquito, esa pregunta incluye las otras dos. Reitero que tiene que haber un compromiso planificado del presupuesto. Aquí una de las recomendaciones es que las federaciones supieran con qué presupuesto van a contar a futuro y tengan la capacidad de planificar con ese monto, porque yo lo he vivido en el tema de la equitación, que no saben si les van a dar ni un centavo cuando van a ir a una competencia, tienen que estar lipideando plata a última hora y levantando el teléfono y ver si pueden conseguir a alguien que conozcan en Pandeporte o en el gobierno para que apoye a un gobierno. Aquí tiene que haber una planificación, como ya lo he dicho, técnica, y esa planificación técnica tiene que incluir un presupuesto a largo plazo, un presupuesto a 5 años. Por supuesto que cada quinquenio, cuando se sienta un presidente, posiblemente quiera variar el presupuesto, pero la manera de lograr que haya continuidad y que no dependamos de quién esté sentado en la silla es tener un ente como Pandeporte que se convierta en una autoridad, que tenga independencia, que tenga autonomía y que no dependa del gobierno de turno. Bueno, con esto concluido vamos a pasar a las preguntas del público. Abriremos el micrófono para 2 preguntas. Aquellos que tengan alguna pregunta que hacer, por favor levanten la mano y se les pasará el micrófono. Muy buena la presentación y los comentarios creo que son bastante acertados. Se enfocan muy bien en parte de la problemática que tenemos en el deporte en este país. Una de mis inquietudes sería cómo ponemos a Panamá en el mismo nivel o en el mismo juego que están otros países de la región, como Guatemala, Costa Rica, por ejemplo, a la hora del presupuesto asignado para el deporte. O sea, ahora mismo yo no estoy claro cómo se le asigna ese presupuesto a Pandeporte, pero cómo nosotros podemos competir con nuestros peers si no tenemos esa misma cantidad de recursos. Mira, ahora se asigna de una manera subjetiva, y yo decía anteriormente que si no hay compromiso del Ejecutivo es imposible que nosotros podamos avanzar. Yo he estado, como te dije, tuve 4 años en el gobierno y yo sé cómo se hace un presupuesto. Lo manda el MEF al gabinete y al final empiezan a recortar
Y, por supuesto, el deporte no corta cintas, ¿no? Posiblemente 1 hora de infraestructura de deporte sí corta cintas, pero darle dinero a deportistas para que vayan afuera o entrenar a capacitadores o a seleccionadores, eso no corta cinta. Entonces, desgraciadamente la decisión política normalmente acaba siendo, oye, córtale el presupuesto a Pandeportes, porque ahora mismo lo único que nos importa es, vamos a terminar las canchas sintéticas en tal circuito o en tal circuito porque quiero quedar bien con alguien. Eso no puede ser. Y vuelvo al tema de que tenemos que tener un ente que sea técnico. El presupuesto tiene que ser en base precisamente a eso, a cómo nosotros podemos potenciar más y qué deportes, porque tampoco le vas a meter plata a un deporte que quizás no tenemos como país la capacidad de potenciar, pero sí hay recursos. Lo que no ha habido es la voluntad de destinarlos al deporte y de utilizarlos de una manera no política. Yo creo que todos estamos aquí, no tengo ni que hablar de los escándalos que hemos escuchado. Si nosotros quitamos eso, si nosotros tenemos la capacidad de sacar el deporte de la política, de sacar la política del deporte, nosotros podemos no solamente avanzar, sino que ese presupuesto rinda mucho más de lo que está rindiendo ahora mismo. Buenos días a todos. Mi nombre es Lutgardis Arrue, presidenta de la Unión Panameña de Pentatlón Moderno. Señor candidato, le pregunto, de ser usted electo presidente de la República en las próximas elecciones, ¿se compromete a dar todo el apoyo necesario para que la realización de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe sean una realidad, que sean exitosos y cuenten con todos los recursos que se requiere para ello? Sí me comprometo. Y como dije anteriormente, para mí este es un tema no solamente de acciones como presidente de la República, es un tema también personal. Yo he vivido anteriormente la discusión de si hay o no hay las instalaciones para que cierto deporte se pueda o no practicar en Panamá en los próximos juegos. Yo creo que tenemos que utilizar, como dijo Camilo, estos juegos no solamente para que se hagan los juegos, sino potenciar el país, cambiar la forma como vemos y enfocamos el deporte, las instalaciones que se vayan a hacer, apostar a que ya queden para el desarrollo de las diferentes federaciones. O sea que hay 2 objetivos, diría yo, con los Juegos de 2022. Uno es que sean exitosos, que tengan los recursos necesarios, que tengan las instalaciones que nosotros necesitamos y el apoyo a nuestros atletas, pero también que quede un legado para potenciar y entrar quizás a una nueva etapa de cómo nosotros vamos a desarrollar el deporte en nuestro país. Bueno, buenos días, candidato Rómulo Rux. Yo soy presidente de la Federación de Fisiculturismo de Panamá. Mi pregunta es, como dice la compañera, de ser usted electo presidente de la República, le voy a hacer 3 preguntas en una. Uno, mire, lo que respecta al fisiculturismo de nosotros, sí quisiéramos que nos apoyara una ley, porque miren, estamos de acuerdo a veces de compartir conocimiento a veces con personas de afuera, pero miren, en la rama de nosotros hubo un problema en un gimnasio donde se murió una persona que le entrenó una persona cualquiera. Entonces, nosotros nos preocupa porque la federación quisiera que hubiera una reglamentación en referente a lo que es fisiculturismo. Nosotros a veces vemos a diario en las televisiones, entrenador personal fulano y tal, pero ¿quién lo acreditó? Entonces, ¿para qué estamos nosotros la Federación de Fisiculturismo si cualquiera viene de cualquier país y dice soy entrenador personal? Entonces, abonaríamos para que usted nos apoyara a la Federación de Fisiculturismo Panamá, en la que nosotros somos presidentes, de que nosotros fuéramos el organismo ente con nuestra Federación Internacional, que es la IFBB Internacional, que aglutina 200 países y tiene una escuela de formación, para que se sujeten estos entrenadores a nosotros. ¿Me explico? Lo otro es de que el presupuesto, nosotros nos piden en el mes de diciembre un presupuesto anual de los compromisos nacionales e internacionales. Entonces, nos extraña ahora cómo hace Contraloría, que nos está obligando un decreto que hicieron ellos, de que tenemos que ahora 60 días hábiles antes de la competencia tal, presentar
un presupuesto, por si para qué nos lo piden un año antes, en diciembre, un presupuesto anual, si después tenemos que hacerlo. Entonces, esas serían mis dos preguntas. Gracias. Bueno, si te pidieron el presupuesto para diciembre, no entró porque el presupuesto se aprueba mucho antes de diciembre, se aprueba en octubre. Así que sí hay un desfase entre, no solamente en el tema deportivo o en la Federación de Fisiculturismo, sino en general hay un desfase con la manera como se aprueba el presupuesto en este país. Lo que mencionabas de una ley de la República específicamente para fisiculturismo, yo creo que lo que hay que tener es una ley marco, porque estoy seguro que los problemas que ustedes enfrentan también se enfrentan en otras modalidades o en otros deportes. Yo creo que eso es una iniciativa que tiene que salir de ustedes, o sea, de las federaciones. Sé que no fueron todas las federaciones las que participaron del diagnóstico, pero fueron más del 80%. Y si hay un proyecto de ley que ayude a reglamentar y a regular, que haya orden en la forma en cómo nosotros, los entrenadores, pueden o no estar certificados, o sean realmente, tengan el conocimiento y que no pase la tragedia que tú mencionas, yo estaría dispuesto a que nosotros pasáramos una ley, pero no creo que puede ser por deporte, tiene que ser una ley marco que abarque la problemática y que le dé solución integral. Deportes, hablaba de ahora en la exposición que fuera un atleta y que totalmente independiente de la política. ¿Tiene ya en mente quién podría ser ese y si se va a repetir la historia de 5 directores en Pandeportes? No, primero que no tengo nombre, tengo perfil, como lo dije. Me gustaría que fuera un atleta, pero no solamente tiene que ser un atleta, tiene que tener la capacidad administrativa. Hay que ser realista que para manejar una entidad como Pandeportes no solamente tienes que ser deportista o atleta o conocer o tener un compromiso, sino también tener la capacidad de gestionar y de administrar una entidad como esa. Yo hablo de una autoridad de deportes precisamente para que no pase lo que tú acabas de mencionar, que tengamos 3, 4, 5 directores de Pandeportes, como pasa muchas veces en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario o pasa en el Ministerio de Educación. O sea, tenemos que blindar esos nombramientos y para mí ni siquiera deben ser nombrados por el presidente de la República. Si tenemos una autoridad, una junta directiva, es esa junta directiva la que debe nombrar y no solo por 5 años, que vaya más allá de los 5 años, que sean 7 años, como tenemos en el Canal de Panamá. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Para finalizar este conversatorio, les invitamos a centrales para que nos podamos tomar la foto oficial del evento. Posterior a la foto oficial, todos los medios que todavía tienen consultas para el señor Rómulo lo podrán